primeramente un privilegio poder compartir su palabra. Quiero que esta tarde sea una palabra de bendición para ti, que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 11. Quiero que leas conmigo. Dice la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Toma tu lugar, iglesia. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo en esta tarde. Ahí desde tu lugar quiero vamos a meditar en este tema el día de hoy. Nuestro tema es: genera buenos hábitos sin llegar a la costumbre. Amén. Bueno, ya oramos, así es que vamos a darle entrada a nuestro tema de hoy: genera buenos hábitos sin llegar a la costumbre. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 5, quiero que me acompañes al verso 14, es el último. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Para los que tienen qué? Ok, los sentidos ejercitados, es decir, los que por el uso, es decir, los que han generado un hábito, ¿verdad? Ya tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, quiero que en esta tarde nuestro tema es generar buenos hábitos sin llegar a la costumbre. Vamos a hablar acerca de los hábitos sin llegar a lo que es la mala costumbre, ¿ok? Dice en el diccionario que un hábito, según, ¿verdad?, unas filósofas españoles, escritoras de un libro hacia el desarrollo humano, dice que es la capacidad que el hombre tiene de disponerse de un modo distinto de cómo es por naturaleza. En palabras más sencillas, es un acto que se adquiere porque se desea, ¿verdad? Acto consistente que se adquiere porque se desea. Eso es un hábito. Tú generas hábitos a lo largo de tu vida, pueden ser hábitos buenos o pueden ser hábitos malos. Es decir, probablemente cuando eras soltero generaste el hábito de quitarte los zapatos, de quitarte la ropa, ¿verdad?, para dormir, dejarla, no sé, probablemente encima de tu ropero, en tu buró, encima de la cama. Pero cuando ya te casaste, ¿verdad?, y te casas con la esposa, trae otros hábitos totalmente diferentes, ¿verdad? O puede ser en viceversa, a lo mejor ella es la que trae hábitos totalmente diferentes a los tuyos, y se trata de congeniar también como pareja. Y es aquí cuando viene esta parte, ¿verdad?, de los hábitos, y probablemente sea para ti un hábito bueno, pero probablemente para tu pareja sea un hábito malo. El hecho de que tú dejes los zapatos o los calcetines, ¿verdad?, donde sea, que tengas que recoger la ropa, y entonces es donde empieza un conflicto de hábitos, ¿no? Puede ser un mal hábito o puede ser un buen hábito. No sé si me explico. Los hábitos, ¿verdad?, nos generamos nosotros mismos. Es un hábito lavarse los dientes, es un hábito comer, ¿verdad? Algunos son buenos. Hay quienes tienen el hábito de robar, ese es un hábito totalmente malo, ¿verdad? Pero lo que quiero que hoy entiendas, ¿qué es un hábito? Es algo, ¿verdad?, un acto consistente que se adquiere porque se desea, es decir, porque tú así lo quieres. Es decir, el hecho de dejar la ropa tirada, que no la pongas, no sé, en el cesto de la ropa, o que probablemente la dobles, ¿verdad?, para que se vuelva a usar. Es un hábito que tú te creas, y es un hábito que probablemente tengas que cambiar. No sé si me explico. Bueno, ahora, expertos, ¿verdad?, hacen una diferencia de cómo adquirir un hábito. Y este hábito dice que tienes que hacer esta misma cosa durante 21 días seguidos para que se vuelva un hábito, es decir, un acto
se vuelva un hábito. Es decir, si tú quieres irte a correr, ¿verdad? Tienes que hacerlo durante 21 días seguidos para que sea un hábito ya, sea parte de ti, es algo que tú anhelas, algo que tú deseas, o algo que tú quieres cambiar. Probablemente tú quieres cambiar el hecho de dejar la estufa prendida. Bueno, tienes que durante 21 días, ¿verdad?, revisar que tú hayas apagado la estufa. Si tú quieres tener el hábito de lavarte los dientes 3 veces al día, bueno, tienes que hacerlo durante 21 días para que tengas, ¿verdad?, y se vuelva un hábito. Es decir, pero debe haber una disposición por parte tuya para que puedas formar un hábito. Les comentaba también que hay hábitos buenos y hay hábitos que son sumamente malos, ¿verdad? Y bueno, a esto quiero llevarte. Dice que la costumbre es algo totalmente diferente al hábito. El hábito es algo que tú generas, pero la costumbre se entorna en algo, ¿verdad?, en lo que tú ya caíste por default. Es decir, no es lo mismo tener el hábito de pararse temprano, ¿verdad? Eso es un hábito, porque aquí no le gusta dormir más tarde, ¿verdad? Despertarse a las 9, 10 de la mañana, hay quienes se despiertan a las 12, ¿verdad? Pero levantarse temprano se torna un hábito cuando tú lo estás ya trabajando, ¿verdad? Probablemente para irte al trabajo, probablemente para irte a correr, probablemente para hacer una tarea antes de salir de casa. Pero cuando tú vuelves a la costumbre se hace por algo que tú no deseas, es algo que ya lo adquieres, ¿verdad? Es decir, cuando tú celebrabas, ¿verdad?, Día de Muertos, lo hacías por costumbre, porque es un hábito que, pues vaya, vagamente se te quedó probablemente en tus registros, ¿verdad?, por lo que celebraba tu familia anteriormente, por lo que tú conocías anteriormente, pero no es algo por lo que tú trabajaste, sino porque es algo que ya se traía por costumbre. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, quiero que me acompañes, ¿verdad? Vamos a leer un poco. Quiero que me acompañes a Liz, ¿puedes ayudarme? Bueno, puedes ayudarme a Lucas capítulo 5 verso 16. Leslie, ¿me puedes ayudar en Marcos capítulo 6 verso 46? Hermanita Marisol, acompáñeme a Mateo capítulo 14 verso 23. Kevin, ¿me puedes ayudar con Marcos capítulo 1 verso 35? Mariel, ¿me puedes ayudar ahí con Lucas capítulo 4 verso 42? Samuelito, apóyame con Lucas capítulo 6 verso 12. ¿Quién más tiene Biblia por ahí? Juanito, ¿me puedes ayudar ahí a Lucas capítulo 11 verso 1? Amén. ¿Tienes el versículo, Liz? Okay. Voy a pasar a sus lugares, vamos a hacer esto un poco dinámico, ¿verdad? Porque siempre tenemos por mala costumbre dormirnos en la hora de la prédica, ¿verdad? Es un mal hábito que tenemos. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Marisol. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subió al monte a orar, ¿verdad? Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Los despidió y se fue al monte a orar. Samuelito. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Cheche. Por aquí alguien más. Juanito tiene otro versículo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. ¿Alguien más tiene? Kevin. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados.
y a los endemoniados. Quiero que veamos, ¿verdad?, algo que tenía Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenía un hábito. ¿Cuál era ese hábito? A lo largo de estos versículos, orar, ¿verdad? Estos son los hábitos que realmente debemos de generar a lo largo de nuestra vida. Buenos hábitos. El Señor enseñó y dejó hábitos. Sin embargo, nosotros, como les voy a repetir, ¿verdad?, tenemos el mal hábito y la mala costumbre, ¿verdad? Porque se vuelve costumbre el dormirnos durante la prédica. Pareciera que el hecho de llegar a la iglesia lo dejamos de que fuera un hábito, es decir, dejamos de trabajar en ello para que sea algo bueno y lo convertimos en una costumbre, es decir, lo hacemos por default, lo hacemos porque es día domingo, porque tenemos que ir a la iglesia, porque tenemos que llegar, porque si no voy, ¿qué va a decir la pastora? Si no voy, ¿qué va a decir mi líder? No me va a ver, ¿verdad? Y eso es cuando se vuelve una costumbre, y eso es cuando realmente se vuelve algo malo. Quiero que me acompañes a los malos hábitos ahí en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, verso 29. Y ya lo tenga, diga un amén. 21, 29. Dice la palabra de Dios: pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Volvemos a leer el principio. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, es decir, ya tenía un hábito. Los animales también generan hábitos. Es decir, dice, si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, es decir, ese animal ya tenía ese hábito de acornear a la gente, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios: pero si a su dueño se le fuere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Es decir, nosotros somos responsables también de los hábitos de nuestros hijos. Somos responsables de los hábitos de nuestra familia. Somos también responsables de nuestros actos. Es decir, este animal tenía por hábito acornear a la gente. Obviamente, si te agarra un toro, ¿verdad? ¿Has visto la corrida de toros? ¿Alguien ha visto una corrida de toros? ¿O ha visto un pequeño video, un pequeño corto? ¿No? Hay gente que, bueno, estas personas, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Toreros, ¿no? Que de pronto el buey lo cornea, le cruza la pierna o le abre la panza, ¿verdad? Dice que este animal, ¿verdad?, como los tenían antes sueltos, pues obviamente son animales, ¿verdad? Su palabra lo dice, es un animal. Pero si su dueño, ¿verdad?, sabía de este hábito y no lo encierra, dice que también será muerto. ¿Quién dice amén? Y ese problema que nosotros hoy en día tenemos, nosotros también generamos, ¿verdad?, los malos hábitos hacia nuestros hijos, los malos hábitos hacia nuestra esposa, a los que nos rodean. Porque hasta el hecho de llegar tarde al servicio se nos ha vuelto un mal hábito. Yo sé que es de tarde, yo sé que probablemente la prédica es un poco aburrida, ¿verdad? Pero hemos dejado por mal hábito, hemos dejado por costumbre el hecho de llegar y congregarnos solo para escuchar la palabra, o para que nos vea, ¿verdad?, el líder, o para que nos vea la pastora y que hacemos acto de presencia. Y hemos dejado a un lado el amor a la palabra de Dios. Realmente venir a escuchar la palabra y qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que nos da sueño. ¿Por qué? Porque lo volvemos una costumbre, el llegar a la casa de Dios. Se ha vuelto una costumbre. Ya no es un hábito que hemos trabajado. Ya no es el hábito de decir tengo que ir a la iglesia porque quiero escuchar palabra de Dios. ¿Quién tiene ese mal hábito? Yo veo varios aquí. Hermana, si te estás durmiendo, párate, ¿verdad? Porque tenemos por mala costumbre esto. Tenemos por mala costumbre el hecho de llegar tarde a la iglesia. Porque sabemos que el servicio empieza a las 11, pero en lo que pasan los cantos, ¿verdad? Y dices, pues yo llego a las 12, ¿no?
porque de todos modos, pues en lo que cantan y bueno, ¿no? Ya por lo menos llegué a la iglesia, ¿verdad? Ese es un mal hábito, iglesia. Porque dice que nosotros nos congregamos en el séptimo día, que es el día del reposo, porque es el día, ¿verdad?, que el Señor descansó y nosotros guardamos ese día para Cristo. ¿Quién dice amén? Y esta prédica, iglesia, primero antes de pegarle, ¿verdad? Porque unos dicen amén, pero hay quienes dicen ouch, ¿verdad? Decía el pastor, ouch. También me llegó a mí, porque a veces por costumbre también hacemos esto. Llegamos a un grado, ¿verdad?, de hacerlo un hábito, pero a veces se vuelve como algo ya cotidiano, que pareciera costumbre el hecho de llegar a la iglesia los días domingos. Cuando tú sientas que dejó de ser un hábito porque es algo que tú quieres, algo que tú anhelas, algo que tú buscaste, algo que tú formaste, y ahora dejó de ser un hábito y se volvió una costumbre, porque ya es costumbre llegar a la iglesia los domingos, ¿verdad? Es momento de regresar a Cristo. Es el momento preciso para regresar a Cristo. Hay quienes dicen, yo llego al servicio solamente en la mañana, pero en la tarde ya no, porque pues trabajé toda la semana, mejor me voy a descansar a casa, ¿verdad? Al fin ya fui al servicio, porque no hemos entendido el valor del séptimo día del Señor. Yo le decía a mi esposa, bueno, probablemente entre semana llegamos tarde porque muchos trabajamos, muchos salimos a las 7:30 de la noche, el servicio aquí empieza a las 7, ¿verdad? Quien llega puntual, bueno, es porque tiene el tiempo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero llegar tarde el día domingo, bueno, probablemente hay quien trabaja en domingo, gloria a Dios también por eso, ¿verdad? Yo conozco aquí hermanas que trabajan el día domingo, pero el día miércoles aquí está puntual en su servicio. Pero la mayoría de nosotros descansamos el día domingo, y llegar tarde todavía el día que también tú descansas, uno puede decir, Señor, es que tú sabes que trabajé toda la semana, tú sabes que estoy fatigado, tú sabes que trabajé de lunes a sábado y el domingo es el único día que tengo de reposo, déjame también descansar un poco y déjame despertarme a las 10 y en lo que me baño dan las 11, llego 11:30, 11:45, al fin la predicación empieza más tarde, ¿verdad? Ese es un mal hábito que tenemos, iglesia. Ese es un mal hábito que hemos generado y se ha vuelto ya una costumbre. Jueces capítulo 2, acompáñame a Jueces, después de Josué, Jueces capítulo 2. Verso 19. Dice la palabra de Dios: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Es decir, ya tenían un mal hábito, ya lo habían hecho costumbre. Cada que moría un juez, ellos volvían, ¿verdad? Volvían atrás, porque no lo habían hecho un buen hábito, sino habían formado ya una mala costumbre. Dice aquí la palabra de Dios, aquí en el verso 19, ¿verdad? Que al morir el juez, ellos volvían atrás. Pero no solamente eso, sino que se corrompían todavía más que sus padres. Es decir, si sus padres habían sido corrompidos, ellos todavía más, había más. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Yo llegué a una etapa cuando recién conocí de Cristo, tenía 19 años. Me alejo de Cristo para irme al mundo. Pero cuando el Señor vuelve a tocar la puerta, ¿verdad? Y yo dejo abrirle, llegué a una etapa en la que se había generado ya un hábito, pero ese hábito lo volvió una mala costumbre, porque yo decía, el hábito es cuando tú no anhelas, no sé si ya me entendiste, y tú quieres llegar a la casa de Dios. Primero quieres ser puntual y quieres servirle al Señor. Pero se vuelve una mala costumbre cuando ya lo haces por querer quedar bien, cuando ya lo haces porque te vean, cuando ya lo haces
por el simple hecho de que es domingo, ¿verdad? Y si no me ven, ¿qué me van a decir? Yo llegué a una etapa en la que me sentía así, iglesia, en la que yo le había hecho ya una mala costumbre el hecho de llegar el día domingo al día de servicio. Ya había generado yo una mala costumbre, porque lo único que quería es que mi líder me viera, que mi pastora me viera. Y el Señor tuvo que trabajar conmigo. Y para que rompas esos malos hábitos, tienes que regresar al Señor. Tienes que ver la vida de Cristo, porque Él no lo hizo, ¿verdad? Él hacía unos buenos hábitos y no lo hizo por costumbre. Leímos ahorita pocos de muchos versículos donde dice que el Señor se iba a orar. Él tenía un buen hábito, y no solamente de día, sino de noche. Él se apartaba a orar. Hay una parte de la Biblia donde dice en sus versículos, no pudieron, ¿verdad? Una hora, ¿verdad? Orar conmigo. Es porque no tenían la costumbre, no tenían ese hábito. Un hábito tiene que ser parte de ti. Quiero que me acompañes a Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Verso 56. Dice la palabra de Dios: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es decir, tuve por hábito guardar tu palabra. Y como guardé tu palabra, fui bendecido en grande manera. Esto lo escribe David, ¿verdad? Un hombre realmente bendecido por Dios. Pero él tenía por hábito guardar la palabra de Dios. Quiero que me acompañes ahí mismo, Salmo 119, pero en el verso 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Eso debe de ser un hábito para ti, iglesia. Guardar la palabra de Dios, estar en Cristo, pero de una buena manera, ¿verdad? Que no se te haga una mala costumbre el hecho de llegar tarde, que no se te haga una mala costumbre el hecho de no venir a la iglesia, ¿verdad? Las costumbres son fáciles de identificar. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. Es decir, cuando Jesús vino, ¿verdad? Vino a romper todo tipo de costumbres. Pero quiero que leamos esta parte y analicemos también esta parte, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para romper esa costumbre. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y se pone a leer esta palabra, la conocemos todos, pero quiero que leas algo. Dice que entró en la sinagoga conforme a la costumbre, es decir, la costumbre que se practicaba en ese lugar, que era reunirse en las sinagogas. Pero él entró para romper esa costumbre, ¿verdad? Y él es ahí donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al mismo, y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Solamente entró para decirles quién era él. Se estaba presentando, pero entró a ese lugar, ¿verdad? Porque era lo que tenían por costumbre, es decir, ya era como una tradición. Amén.
Y eso es lo que hoy quiero que tú te lleves en tu corazón, iglesia, que rompas toda costumbre que tú ya tengas. Que no porque sea domingo digas tengo que ir a la iglesia porque es domingo, ¿verdad? Que tu corazón anhele venir a la iglesia porque es domingo, pero no porque es costumbre, sino porque anhelas estar en la casa de Dios. Cuando yo caí en esa rutina, porque se vuelve una rutina, ¿verdad? Haces un hábito, lo vuelves una rutina y se vuelve, ¿verdad?, una mala costumbre. Cuando en tu corazón ya dices, pues es domingo, pues tengo que ir a la iglesia. Es domingo, tengo que ir a danzar. Es domingo, tengo que ir a tocar a la iglesia. O sea, ya ni siquiera tengo que ir a alabar al Señor, ¿verdad? Yo he escuchado salmistas que dicen, tengo que ir a tocar a la iglesia. ¿A tocar a la iglesia? A veces nuestras expresiones también cuentan mucho, ¿verdad? ¿Tengo que ir a tocar a la iglesia? Eso yo lo puedo escuchar, tengo que ir a tocar a una fiesta, ¿verdad? Y he escuchado salmistas que con amor dice, tengo que ir a alabar a Cristo, tengo que ir a exaltar al Rey, porque se le ha hecho un hábito. Pero aquel músico, ¿verdad?, que dice, tengo que ir a tocar, ¿no? Se le ha hecho ya una costumbre. Es decir, yo creo que da por default que es su ministerio, ¿verdad? Y esto es para todos nosotros, porque hasta para nosotros que damos clase, ¿verdad? Que no se vuelva un mal hábito el hecho de dar clase, que se vuelva una costumbre. Ay, tengo que darle clase a mis jóvenes, ¿verdad? Se hace un hábito cuando preparas una clase, cuando quieres que ellos entiendan el mensaje, cuando quieres que ellos lo guarden en su corazón y que lo practiquen. Debemos de generar buenos hábitos, iglesia, hábitos espirituales, y uno de ellos es el orar. Decía un pastor, ¿verdad?, en la iglesia en la que nos congregábamos, cuando nosotros llegamos a esa iglesia, nosotros salimos de aquí porque primero estábamos recién casados, la hermana Yona y yo estábamos recién casados. Como todo recién casado, ¿verdad?, viene el año de ajuste. Y en ese año de ajuste vienen esos hábitos y malos hábitos que nosotros tenemos. Yo tenía probablemente un buen hábito, el hábito de ir a correr, pero tenía el mal hábito que fuera en domingo. Y aunque me fuera temprano, de todos modos se me hacía tarde, ¿no? Entonces siempre había un problema con mi esposa. Ya qué horas son y que no sé qué, ¿verdad? Y venían los problemas. ¿Y por qué no vas otro día, verdad? No, pues que otro día tengo que trabajar, ¿verdad? Pero yo no entendía esa parte, iglesia. Y si hoy estoy gordito, le digo a mi esposa, es por tu culpa, ¿no? Es por tu culpa porque pues ya no me dejaste ir a correr, ¿no? Yo había generado un hábito de ir a correr, pero la mala costumbre de que fuera en domingo, porque yo lo hacía de soltero el día domingo, ¿no? Entonces cuando vienen los problemas, iglesia, con la esposa, mi esposa me dice, no, o sea, empezaron los problemas, los roces, ¿no? Entonces le dije, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a salirnos de la iglesia, vamos a congregarnos en una que nos quede más cerca y nos vamos a congregar pues ahora con mis pastores, ¿no? Y me decía, no, pero es que mis papás, no, a ver, espera, aquí yo soy la cabeza, ¿no? Y el problema de todo esto es que uno quiere ser la cabeza, ¿verdad?, cuando a uno le conviene. Uno quiere ser la cabeza de hogar cuando a uno le conviene. Y esto es algo que también, esto no es el tema, iglesia, ¿no? Pero quiero platicarte esta parte como parte de un testimonio. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a irnos ahora a congregar, pero entonces a la iglesia de mis pastores, ¿no? Bueno, para no ser tan la larga, iglesia, nosotros nos fuimos de esta casa de Dios durante 1 año y meses. Cuando llegamos a congregarnos a esa iglesia, el Señor obró con nosotros, porque nosotros habíamos ya entrado en esa rutina, de esa costumbre de servirle al Señor. Una, porque la hermana Joana era hija de pastores. Y yo creo que le funcionó, no me va a dejar mentir, esto lo he platicado con ella también. Y no es para balconearla, sino es para testimonio, para que sea bendición a tu vida, iglesia. Es que
ella había tomado por costumbre servirle a Dios porque era hija de pastor, lo había hecho toda la vida. Y me decía, entiéndeme, es que yo lo he hecho toda la vida. Y yo, pues yo no te entiendo, porque me lo dices como si yo lo he hecho toda la vida porque mis padres son pastores. Y no, pues yo no te entiendo, porque yo entonces ya no lo haces por amor, lo haces pues porque primero pues tus papás son los pastores. Y yo tenía que servirle al Señor, ¿verdad? Porque mis suegros eran los pastores. Entonces cuando llegamos a esta iglesia, ¿verdad? Ahí en San Vicente, empezamos desde cero, iglesia. Pero no sé qué tienen los pastores, ¿verdad? Que saben, no sé si sepan tu vida, ¿verdad? Yo digo que el Señor ya les habló, ¿verdad? Desde que nos vieron, ¿verdad? Obviamente pues se acercan, como tú y yo a lo mejor llegamos un día nuevos a la iglesia, ¿verdad? A conocerte, a preguntarte de dónde vienes, ¿verdad? Qué haces, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no dimos grandes puntos, ¿verdad? Para que no nos fueran a reconocer o que dijeran, ay, estos ya vienen a servir, ¿verdad? Bueno, pues venimos de una iglesia ahí en Chimalhuacán, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y nos dijeron, no porque seas, así le dijeron a la hermana, y la hermana se los puede decir, no porque seas hija de pastor o porque tú seas hijo de pastor, o sea, no sabía nuestra vida, iglesia. Pero yo creo que se nota cuando uno es hijo de Dios, amén. No porque sean hijos de Dios aquí van a venir a servir o ya van a ponerse, no, tienen que empezar de cero. ¿Vienen a servir o solamente vienen a congregarse? No, pues venimos a congregarnos, si podemos servir, gloria a Dios. Ok, tienen que tomar un discipulado. El discipulado empezaba a las 8 de la mañana, iglesia. El discipulado nos lo sabíamos de pies a cabeza. Habíamos pasado por ese discipulado, lo conocíamos todo, pero tuvimos que tomarlo, no podíamos servir. Nosotros queríamos servir y no podíamos hasta que no tomáramos ese discipulado. Y el discipulado duraba un año, iglesia. Tomamos todo un año, ¿verdad?, de discipulado. Nos pedían que no faltáramos, que fuéramos puntuales, y así lo hicimos a lo largo de ese año. Y entonces cuando nos dimos cuenta el verdadero amor al servicio, porque ahora extrañábamos el servicio, nos trataban como congregantes. Pero fue de bendición, iglesia, porque vuelves a tu primer amor. Dejas de hacer las cosas por costumbre. Dejas de llegar a la iglesia para solamente tomar un lugar. Y digo, no es malo, ¿verdad? Pero tú tienes esa hambre de servir. Porque cuando no sirves, yo así me sentía, discúlpenme la palabra, me sentía un estorbo, ¿verdad? Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Le decía. ¿En qué parte vas de tu discipulado? No, pues voy en el 8º. Ah, todavía te faltan 4, me decía. Hermana, ¿en qué parte va su discipulado? En el 8º, les faltan 4, eran 12. No podíamos servir, ¿verdad? Y bueno, cuando pasa el año, íbamos a empezar a servir, ¿verdad? Nosotros, los pastores hablaron con nosotros y antes de poder servir nos dijeron, si van a servir es porque se van a quedar. O sea, esta va a ser su casa, los consideramos de casa, pero si no, pueden regresar a su casa. El Señor había hablado de nosotros para dejar de verlo como un hábito, un mal hábito y una costumbre, el hecho de servir, para empezar a tomar un hábito de servir por amor. Y esa es la invitación que hoy yo te quiero hacer y el Señor quiere hablar a tu vida. No hagas en poco el servicio de Dios. Genera buenos hábitos y no los hagas mala costumbre. Genérate el hábito de llegar temprano. Porque tú me puedes decir, es que los niños, y es que sí, nosotros teníamos ese mal hábito. Hoy nos tenemos que preparar desde un día antes para dejar la ropa, bañar a las niñas, al otro día solamente bañarnos nosotros, en lo que se despiertan, y bueno, es un sinfín. Para llegar aquí a las 11,
Tenemos que pararnos 7:30 de la mañana. Que ella plancha su efod, que prepara sus cosas, preparamos el material para las clases. Y bueno, es toda una tarea, iglesia. Y si nos toca el aseo, no, desde el sábado, un día antes, sábado, tenemos que hacerlo, iglesia. Pero habíamos generado ese mal hábito de llegar tarde, porque pues al fin venimos de lejos, ¿no? Y pareciera que fuera una justificante para decir, pues llego tarde porque al fin vengo de lejos, ¿no? Y llego tarde porque pues al fin tengo 2 hijas, ¿verdad? Y todavía tenemos que ir por Zoé, todavía más lejos, ¿no? Entonces, si este tema te lo estoy dando es porque el Señor también habló a nosotros para generar buenos hábitos y llegar temprano. Para generar buenos hábitos y servirle al Señor sin que sea una costumbre. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 17, verso 2. Hechos 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Si leemos desde el verso 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es como acostumbraba, es decir, antes, como acostumbraba llegar a las sinagogas, que fue lo que hizo el Señor también, ¿verdad? Llegar a las sinagogas, era una costumbre. Es como hoy tienen por costumbre, ¿verdad?, los católicos celebrar a los santos. Tienen por costumbre, ¿verdad?, adorar imágenes. Lo hacen por costumbre, porque ha venido de generación en generación en generación. Lo que tú hagas el día de hoy, iglesia, tienes que hacerlo por hábito y no por costumbre. Amén. Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22, verso 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Dice, este fue tu camino desde tu juventud, es decir, tenías por costumbre, ¿verdad? Es decir, que desde joven lo hiciste, ¿verdad? Que nunca oíste la palabra de Jehová. Esas son las malas costumbres. Y debes de eliminar esas malas costumbres. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se va vuelto una costumbre hasta el hecho de ya no congregarnos, ¿verdad? Y la palabra de Dios es clara. Se vuelve una costumbre, es decir, un mal hábito se convirtió en una mala costumbre. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay gente que dice, no voy, no pasa nada. Sí, es cierto, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada un fin de semana. Y dices, bueno, 2 semanas, me aviento 2 semanas, ¿no? El enemigo va a empezar a cauterizar tu amor al Señor. Y te va a hacer sentir que pues vas 2 semanas, no pasa nada, ¿verdad? Una tercera, pues yo creo que menos, y una cuarta menos, y cuando ves el hermano ya no viene. Y lo visitas y todavía te dice, es que he estado bien ocupado, ¿verdad? He estado bien ocupado. Dejemos de generar malas costumbres, iglesia. Genera buenos hábitos sin llegar a la costumbre. Quiero terminar con esto. Quiero que me acompañes a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, verso 24.
Dice la palabra de Dios, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Verdad? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, porque Jesús ya no estaba ahí. Pero si nos vamos más atrás, dice que el Señor ya había hecho varios milagros, muchos, bastantes. Y no solamente eso, dice que en un capítulo antes, ahí en el capítulo 6, ¿verdad? Eso lo hablamos con los jóvenes en una clase. Dice que alimentó a 5,000 personas. Había hecho bastantes milagros, había sanado gente, había hecho muchas cosas. Y dice la gente, ¿verdad?, que fue a buscarlos porque ya no estaban ahí, subieron a sus barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Y dice el verso 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, es decir, no es que ellos estuvieran ahí, sino que ellos fueron a buscarlo ahí. Pero le preguntan como si ellos ya hubieran estado ahí y, ay Señor, llegaste de pura casualidad, otra vez con nosotros, ¿verdad? No, ellos fueron a buscarlo y todavía le dicen al Señor, ¿verdad?, ¿cuándo llegaste acá? Pero respondiendo el Señor le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente lo había buscado porque ya se habían saciado, ¿verdad? Pero estaban tan acostumbrados a ver lo que hacía, todos los prodigios, todos los milagros, todo lo que decía el Señor, ¿verdad? Para ellos, ya se habían acostumbrado, para ellos era común ver a Jesús sanar a un enfermo, ver a Jesús darle vista al ciego, ver a nuestro Señor Jesucristo levantar, ¿verdad?, al paralítico, ver a Jesucristo multiplicar el alimento, porque antes de eso también había multiplicado también. Ya se había vuelto, ¿verdad?, una costumbre, ya estaban acostumbrados, decían, bueno, pues es que este hombre hace milagros, ¿verdad? Ya estaban acostumbrados a lo que hacía el Señor. Y por eso es que lo buscaban, porque ya estaban acostumbrados de ver eso. Y por eso el Señor les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste y te saciaste. Es importante que regresemos a los buenos hábitos, iglesia. El hábito de congregarte, el hábito de llegar temprano, el hábito de no dejar en menos, ¿verdad?, la palabra de Dios, el hábito de orar, el hábito de ayunar. Regresa a los buenos hábitos y no lo hagas una mala costumbre. Ponte de pie, iglesia. No los estoy regañando, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es como una espada de doble filo. Y antes de darte este tema, tuvimos que analizarnos, mi esposa y yo, cuáles eran nuestros malos hábitos también en la iglesia. Y uno de ellos era llegar tarde. Y es por eso que hoy en día, un día antes, tenemos que preparar las cosas, porque sabemos que si no, se nos hace tarde, ¿no? Eliminemos los malos hábitos. Sírvele a Dios con amor. Si tienes ahí tu Biblia, quiero que me acompañes ahí en Juan capítulo 21. Verso 15. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta
mis corderos. Esta era la tercera vez que se le aparecía el Señor, ¿verdad?, a sus discípulos después de haber resucitado. Era la tercera ocasión en que se les aparecía. Y dice que se les apareció en la barca. Dice que echaron las redes al mar, sacaron esa red, había 150 peces. La red no podía soportar eso, mas sin embargo la red no se rompió. Era la tercera vez que se les aparecía después, ¿verdad?, de haber resucitado. La tercera ocasión después de haber resucitado. Pero se acerca con Pedro, ¿verdad?, y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero le volvió a preguntar y le dijo, volvió a decirle una segunda vez, dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le vuelve a decir: pastorea mis ovejas. La primera ocasión le dijo: apacienta mis corderos. En la segunda ocasión le dice: pastorea mis ovejas. Es decir, primero apaciéntalos, tranquilízalos, y después le dice: pastoréalos, es decir, guíalos, llévalos, ¿verdad?, cuídalos. Y le dice una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció de que le dijese esa tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quiera, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. El hecho de que el Señor le haya dicho 3 veces a Pedro, ¿verdad?, ¿me amas?, era porque probablemente por costumbre, ¿verdad?, él pudo haber dicho la primera vez: Señor, te amo. Si yo te pregunto a ti, iglesia, ¿amas a Cristo? Por costumbre probablemente diremos: sí, amén, ¿verdad? Sí, amén, gloria a Dios. El Señor quiso romper esa costumbre y le dice una segunda vez: bueno, ok, dices que me amas, ok. Por costumbre probablemente, o por querer quedar bien conmigo, tú dices que me amas. Bueno, pues apacienta mis corderos. Pero quiere romper esa costumbre y dice: Pedro, ¿me amas? Es decir, genera un hábito. Pedro genera un hábito y ahora pastorea, ¿verdad? Pastorea mis ovejas. Rompe esa cadena de la mala costumbre. Y por si fuera poco, se quiere cerciorar una tercera vez, ¿verdad? Y le dice: Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro se entristece. Y yo lo veo, ¿verdad?, en esta escena, recordando que fueron 3 veces las veces que lo negó. ¿Por qué se pudo haber entristecido de que el Señor le preguntara? Probablemente pudo haber dicho: ¿qué no me crees? Pero yo creo que recordó, ¿verdad? Yo quiero imaginar esa escena y quiero pensar que recordó la escena en que lo negó totalmente, y que fueron 3 veces las veces que lo negó. Porque la primera vez que lo negó, ¿verdad?, dijo: yo no lo conozco. Sí, ¿cómo no? Tú estabas con él. No, yo no lo conozco, ¿verdad? Y lo negó una tercera vez. Y cuando Pedro aquí le vuelve a preguntar, el Señor, ¿verdad?, dice que Pedro se entristeció de que el Señor le preguntara esto, como diciendo: ¿qué tú no sabes, verdad? Mas sin en cambio, ¿verdad?, Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor quería que por una tercera vez rompiera con esa mala costumbre de seguirlo nada más porque fueron unos malos hábitos los que él hizo, y lo hizo una mala costumbre. Él quería que rompiera eso y que lo volviera otra vez un hábito de realmente seguir a Cristo, de realmente, ¿verdad?, fundar la iglesia en Pedro.
Pedro se entristece tanto que recuerda, ¿verdad? Yo creo que en esa escena, cómo es que fueron las mismas 3 veces que él rechazó al Señor. Que por obvio, ¿verdad? Tuvo que haber sido eso para que se cumpliese la palabra también. Sin embargo, hoy, iglesia, quiero que hoy te vayas con esto en tu corazón para que vayas pensando cuáles son los hábitos o malos hábitos que tú has generado y que se han vuelto una mala costumbre, y que hoy empieces a trabajar en él. Estamos todavía en enero, principio de año. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere que hagas nuevos hábitos, que cambies los malos hábitos por nuevos hábitos, y que obviamente que sean buenos hábitos. Que no tengas por costumbre el hecho de dejarte de congregar. Que se te haga costumbre, que lo eches en poco. Que hagas el hábito de llegar temprano, porque los servicios empiezan a las 11. Pero si tú llegas aquí a las 11, si empiezas a formarte ese hábito, te vas a dar cuenta que son 4 o 5 personas. Si yo ahorita cuento, no sé, 25, 30 con todos los que estamos alrededor, 35 personas. Pero si tú llegas a un servicio a las 11 de la mañana, son 4. Empiezan a llegar 11:05, 11:10, 11:20. Amén. Y hay quienes de plano llegan a la prédica porque se les ha hecho costumbre, una mala costumbre, el hecho de llegar tarde. Se les ha hecho una mala costumbre solamente el hecho de llegar y sentarse y no servir. Iglesia, cambiemos esos malos hábitos y esa mala costumbre que se nos ha dado. El Señor quiere recompensarte. Estamos a principio de año y es momento, ¿verdad? Hablamos de los buenos propósitos en las prédicas pasadas, los propósitos que tenemos a lo largo de este año, pero es tiempo de que formes buenos hábitos, de que cambies tu actitud y esa mala costumbre que tenemos, ¿verdad? Hasta de dormirnos en la prédica. Decía el pastor, si tienes sueño, mejor ni vengas, quédate a dormir, ¿verdad? Así les decía literal el pastor, a ver, ¿tienes sueño? Mira, salte, ¿verdad? Ni vengas, ¿no? Porque le pegas, tú ya tienes sueño, pero ya se lo pegaste al de al lado, al de atrás, y tú volteas, 3, 4, 5 ya están durmiendo, y del otro lado ya están otros 3, 4, 5 durmiendo, porque lo has hecho una costumbre. Lo hemos hecho una costumbre. Vamos a regresar al camino de Dios. Amén. Inclina tu rostro, iglesia. Si tú tienes un mal hábito, probablemente hay quienes tengan el mal hábito de seguir fumando, el mal hábito de tomar, el mal hábito de decir groserías. El Señor puede cambiar tu vida. Por tus fuerzas no vas a poder, iglesia. Yo te lo digo en serio te lo digo, porque a mí me ayudó mucho el hecho de decirle al Señor: Señor, ayúdame a cambiar esta parte de mí que no me gusta. Ayúdame a dejar de fumar, ayúdame a dejar de tomar, ayúdame. Y cuando entra en ti el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo te redarguye. Y si hoy estás peleando con un pecado, pídele al Señor que te ayude. Genera buenos hábitos. Dile al Señor desde tu lugar, si tú tienes un mal hábito, una mala costumbre, pídele al Señor que te ayude, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, por tus fuerzas, iglesia, tú no vas a poder. Tienes que pedirle a Cristo que te fortalezca, que te ayude, que Él sea el que te saque, ¿verdad?, del lodo. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo mal hábito, Señor, toda mala costumbre que hemos generado a lo largo de nuestra vida cristiana, Señor, sea echada fuera en el nombre de Jesús. Que podamos, bendito Padre, trabajar en ti, Señor. Que bendito Padre, Señor, seas tú quien nos dé las fuerzas. Que seas tú, bendito Padre, Señor, que nos dé esa voluntad, Señor, de generar buenos hábitos, Señor, para gloria y honra tuya, Padre Santo. Si es que aquí hay alguna persona que tiene el hábito de fumar, Señor, te pedimos por su vida, Señor, échalo fuera, Señor. Si tiene el hábito, bendito Padre, Señor, de mentir,
Échalo fuera, Señor. Saca ese pecado de su vida, Padre. Si tienen mal hábito de seguir tomando, Señor, échalo fuera, Señor, ese demonio que tiene dentro, Señor, ese mal hábito, Padre Santo. Te pedimos por su vida espiritual, Señor, aquella persona que tiene el mal hábito de llegar tarde, Señor, seas tú trabajando en su vida, seas tú, Señor, bendito Padre, trabajando en su mentalidad, Señor, de poder entregarte lo mejor de él el día domingo, el día de reposo, Señor, para gloria y honra tuya, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú cambiándonos, moldeándonos todos los días de nuestra vida, bendito Padre. Así como moldeaste, Señor, a tu siervo, Señor. Que seas tú, Señor, el camino, Señor, la enseñanza día a día, Señor Jesús, para seguir, Señor, mostrándonos el camino, Señor, para estar a tu estatura, Padre Santo. Hoy queremos agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y sigue moldeando, Señor, nuestra vida, porque nunca, bendito Padre, dejaremos de aprender de ti, Señor. Cada día hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que moldear, Señor. Hoy te pido por tu iglesia, Señor, que todo aquel mal hábito y mala costumbre que han generado, Señor, puedan cambiarla, puedan modificarla, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Cántale al Señor con todas tus fuerzas. Amén.